relación con el médico en la búsqueda de un hijo, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchas mujeres y muchos hombres en el país. Estamos Sí. hablando de alrededor de 1 millón de mujeres, aunque no hay una cifra exacta, yo diría muchos más, en la búsqueda de un hijo que no llega, y es algo que muchas veces cuesta, que no resulta tan fácil. Claro. Y en estas consultas que uno empieza a hacer a los médicos, muchas veces es muy importante, casi tan importante como el profesionalismo y que sean médicos idóneos, la empatía y la calidad humana de los profesionales que nos atienden. Sí, porque es desgastante el Es proceso. muy desgastante. Si bien muchas veces se subestima porque no hay un riesgo de vida, digamos, Sí. cuando uno atraviesa tratamientos de fertilidad o distintos estudios cuando está en la búsqueda de un hijo, la realidad es que es algo muy doloroso. Tan doloroso, dicen los psicólogos, como hacer un duelo por la pérdida de un ser querido. Esto es algo que se sabe poco y que incluso muchos médicos saben poco. Entonces, a veces la forma de comunicar que tienen los médicos es muy importante. No es lo mismo cuando te dicen, te hubieras acordado antes, ahora tus óvulos están viejos. Claro. Por ejemplo, como hemos escuchado. Sí, frases muy hirientes. Terrible. O que cuando te dicen, bueno, esto es un proceso que va desgastando los óvulos de a poco, es importante tener conciencia de esto, vamos a ver distintas soluciones, te miran a los ojos, se preocupan por lo que te está pasando. A muchas de nosotras como pacientes nos ha pasado de sentirnos tratadas como un número, como un diagnóstico, y no como personas que sufren, que sienten, que se van del consultorio con sus problemas aparte, cuyas frases a veces son como muy hirientes. Yo recuerdo hace poco hablando con una de las mujeres, a partir del libro que publiqué, El deseo más grande del mundo, que me decía, bueno, me pusieron en duda si mi marido y yo éramos compatibles genéticamente, pero en lugar de decírnoslo de forma más suave y más amorosa, vamos a hacer estudios, vamos a ver qué pasa, hay soluciones, pues bueno, los animales tienen un instinto que los humanos tenemos atrofiado por el perfume, entonces una vez ustedes dos no tienen que dar un fruto, y fue muy difícil para ella remontar esa situación. ¿Qué me está diciendo este médico? Que mi marido y yo no podemos dar un fruto. Tendrían que tener medio, casi como una capacidad psicológica también de comunicarlo, digo. Totalmente. ¿No? Generalmente los médicos son un poco más fríos en eso. Sí, obviamente hay médicos amorosos que te cuidan, que te miran a los ojos, que valoran lo que sentís. Me ha pasado que a mí y a otras pacientes nos han recomendado una terapia, digamos, nos han puesto sobre la mesa, bueno, esto es un proceso en la búsqueda de un hijo que nos llega, se sufre y es importante que tengan un espacio de terapia, Bueno, que tengan un algo muy espacio de novedoso, pareja. Luciana, tiene que ver con este entrenamiento, ¿no? Con actores, incluso con algunos médicos, ¿no? Sí, A ver cómo hay es eso. dos casos innovadores que yo quiero traerles hoy, me parece muy importante que los médicos escuchen. Uno es uno que se hizo en una clínica de Córdoba, Nacentis, donde durante un día fue una jornada de trabajo, de un taller con actores, donde actores se pusieron en la piel de paciente y los médicos tuvieron que practicar cómo era la mejor forma de decirle a una mujer que quería ser madre soltera, cuáles eran las vicisitudes que iba a tener que atravesar, o cómo decirle a una mujer cuyos óvulos tal vez estaban en una calidad que no iban a dar fruto, digamos, no iban a dar un hijo, bueno, qué opciones tenía, cómo hablar con la pareja, o cómo hablar cuando se acercaban por primera vez sin muchas ideas, digamos, esta cuota de comunicación tan importante. Entonces, en este lugar, durante un día se ensayó y se trabajó la comunicación de los médicos, y es muy importante resaltar este caso innovador, porque yo creo que todas las clínicas de fertilidad deberían hacerlo. Y por otro lado, me tocó también hace un mes y pico... ¿Qué es esto, no? Que estamos viendo. Este es el entrenamiento con actores. El entrenamiento con actores. Son actores que se hacen pasar por pacientes que lloran, ríen, se emocionan, sufren como si fueran pacientes de verdad, y entonces los médicos tenían que pensar cuál era la mejor forma para contenerlos. Sí, porque aparte hay que tener en cuenta que en esta búsqueda la psicología y cómo vos te sientas afecta, influye un montón en la búsqueda. Absolutamente, absolutamente. El factor emocional puede hacer que un tratamiento muchas veces naufrague o no. De hecho, los médicos no saben por qué una pareja con un diagnóstico y otra con otro diagnóstico igual, en una pareja funciona el tratamiento y en otra no. Hay un gran misterio que tiene que ver, obviamente no solo por causas médicas que se saben y otras que no, el misterio también de la genética, de todo lo que es el cuerpo humano, ¿no? Y el milagro. Hay una cuota ahí de misterio enorme de la llegada de la vida. Pero cuando los médicos nos ayudan y están a nuestro lado, esto funciona mejor. Y otro de los casos, este es uno de Córdoba, muy innovador, la verdad que no lo había visto nunca y me pareció importante resaltarlo, ¿no? Y otro también me tocó hace un mes estar dando una charla en España para una empresa de genética, de investigación genética y genomics, que ellos querían que las personas que estaban detrás de los microscopios supieran para quiénes estaban trabajando, se pusieran en la piel
de los pacientes, de qué va a resultar de todas esas investigaciones. Bueno, al final hay seres humanos que sufren, que ríen, que desean un hijo con todo su corazón. Fue muy interesante que valoraran esto y que quisieran escuchar qué nos pasa a los pacientes del otro lado. Así que me parecía muy importante traer a Crónica Televisión esta experiencia porque creo que todos los médicos en Argentina deberían pensar cómo comunican estas cosas. Bueno, Luciana, muchísimas gracias. Como siempre, nos veremos el martes que viene. Luciana. Gracias. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Adiós.